La unidad es una condición esencial para la vida. Allí donde cae la tea de la discordia y raja y se hunde el hacha de la división, la vida está en peligro. Aún la vida en su aspecto puramente individual se desquicia y fracasa cuando falta la unidad. La sentencia evangélica «todo reino dividido, desolado será» se cumple todos los días, en todas las vidas, en todos los hombres y en todos los pueblos. La unión es sagrada hoy, mañana, y en la hora del peligro, en la hora de la guerra, y en el instante de la paz y a todas horas. Los muertos y los vivos, las cosas y los hechos, nuestro pensamiento y nuestra historia, todo nos está gritando desde hace más de un siglo que es necesario restablecer la unidad sagrada. Este breve resumen del discurso de Anacleto González Flores en su libro El plebiscito de los mártires nos lleva a reflexionar. Después de un siglo que ha pasado de este discurso, ¿cómo nos ha llevado a la desunión actualmente este sistema? ¿Cómo una pequeña minoría bien organizada está manipulando a millones mal organizados, a millones desunidos? Es de suma importancia para estos tiempos conocer la historia y por qué aún contamos con algo de libertad gracias a los valientes que se unieron en el nombre de Dios. Porque también daremos cuentas por nuestros hermanos a los que no advertimos, por tantos que por respetos humanos dejamos dormir en su ignorancia mientras pierden lo más preciado que tenemos como seres humanos, su alma, su libertad. Como les contaba en el capítulo anterior, me dirijo a Tlaquepaque, donde conoceremos más de esta inspiradora historia. ¿Y tú, en qué crees que se asemeja a la actualidad? Espero tus comentarios. Y bueno, amigos, llegamos a Tlaquepaque y estamos con Felipe y con Luis. ¿Felipe qué, perdón? Domínguez. Felipe Domínguez y Luis Zapater, perdón, soy medio olvidadiza para los nombres, más para los apellidos. Felipe, preséntate por favor, que tienes un currículum impresionante, por favor. Bueno, soy Felipe Domínguez, soy jefe de la Guardia Nacional Cristera, pero bueno, soy profesor también. En la Universidad Autónoma duré algunos años y ahora en un colegio católico franciscano. Maravilloso. Sí. ¿Y Luis Zapater? Luis Zapater, soy doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Perdóname. ¿Y Luis Zapater? Sí. Luis Zapater, doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Soy profesor universitario en la UAPS en estos momentos. Gracias. Bueno, justo un sacerdote, yo le dije, bueno, ¿por qué me está pasando todo esto que Dios me está llevando por este camino? Y me hizo un comentario impresionante que me dijo, el cielo tiene prisa. Estamos viviendo momentos en los que no nos podemos quedar de brazos cruzados y parte de ello es conocer nuestra historia, porque para defender a nuestra iglesia necesitamos conocer nuestra historia y también, como no me acuerdo quién decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. Y se está repitiendo mucha de ella, pero pues nos estamos quedando dormidos en nuestros laureles, ¿no? Sí. Entonces, a ver, cuéntanos cómo se forma la Guardia Nacional. Bueno, la Guardia Nacional Cristera en sí como organización se funda hacia 1928, pero en 1928 ya habían transcurrido 2 años de guerra, de levantamiento armado aquí en México. En 1926, como a consecuencia pues, de las leyes, principalmente de la llamada Ley Calles, fue que iniciaron los levantamientos armados. Lo primero, o el primer paso así más drástico fue la suspensión del culto por parte de los obispos y inmediatamente después los levantamientos armados. Ya existía una
persecución religiosa previa que había comenzado desde los tiempos de Venustiano Carranza, después Obregón y finalmente con Plutarco Elías Calles. Y es esta tensión que había iniciado con Carranza, pues fue en aumento hasta la explosión en 1926, cuando ya fue pues un levantamiento, si se puede decir, generalizado, o que poco a poco, pero de manera muy rápida, se fue dando por todo el país. Yo creo, en esta región, comentábamos hace rato que había una organización que ya existía como una organización de resistencia pacífica, que había sido fundada por Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza, que era la Unión Popular. Entonces, como ya estaban organizados, ya existía una estructura, ya existía toda esa organización, pues aquí se notó más el enfrentamiento más organizado al gobierno. Sí. Y aquí fue donde se dio más, o se conoce más esta región precisamente por esa razón, porque en una forma más organizada desde el principio se pudieron enfrentar al gobierno. Aunque el primer levantamiento ocurrió en la región que corresponde entre Zacatecas y Jalisco, sí, entre Valparaíso y Guajuquilla, que fue el primer combate, y fue el primer levantamiento armado formal, el primer enfrentamiento. Y lo realizó el general Pedro Quintanar. Ahí fue el primer levantamiento, ya después se sucedieron en todas partes. Sí. Y ya en 1928 ya estaba formada la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y ellos habían pensado ya desde antes, desde el principio del movimiento, que todos estos levantamientos necesitaban tener un orden, tener una estructura formal. Se necesitaba de alguien, de un militar de carrera para que los organizara. Y ese militar al que contrataron, así literalmente lo contrataron, fue el general Enrique Gorostieta, que después se sumó a la lucha de corazón. Ya no le importaba pues el contrato, sino que fue un cristero 100%, y él fue el que dirigió el movimiento. En 1928 lo que hizo fue fundar la Guardia Nacional Cristera. ¡Qué maravilla! Eso, me contaron una leyenda urbana, que algo así como que Enrique Gorostieta primeramente lo habían contratado por un sueldo, y después en ese momento hizo una conversión en la que dijo: es que esto es una lucha en la que no lo voy a hacer por dinero, lo voy a hacer porque realmente se requiere. Y ¿tú qué parte de la historia conoces de ello? Que seguramente sabes mucho más que yo y que lo que me contaron. ¿Nos podrías contar esa parte? Sí, pues de hecho así fue. O sea, hay una conversión como que el movimiento mismo lo rebasó a él como persona y como militar, y todo porque él era como un poco, si se puede decir, liberal y agnóstico y demás, pero el movimiento en sí, el espíritu del movimiento lo rebasó y lo convirtió en un completo cristero. El testimonio que hay principalmente son las cartas que le escribe a su esposa, y que sus hijas editaron y publicaron. ¡Wow! Más bien sus nietas. Sí. Sus nietas, las hijas pues de su hija. ¡Qué joya! Y este movimiento, bueno, según me contaban, andaban a caballo, ¿verdad? Ustedes andaban a caballo. ¿Cómo era su función? Cuéntanos la función de cómo se distribuían, cómo se fueron organizando, obviamente dirigidos por un militar. Creo que era impecable. Sí, pues había, bueno, como fue un movimiento principalmente rural. Entonces la forma de desplazarse y demás, y aparte por el tiempo del que estamos hablando, estamos en 1926, el principal medio de transporte en el medio rural era el caballo. Entonces la caballería fue como el sello de la guerra cristera. Se peleó principalmente a caballo la guerra. Aunque bien había en Guadalajara y quizá en algunas otras ciudades grupos de acción directa que también tomaban parte en acciones de tipo militar adentro de las ciudades, así que contribuían a la causa, y aparte toda la logística, por ejemplo, desde Guadalajara, que era considerado como el corazón de la guerra cristera. De hecho, Joaquín Amaro, el que era secretario de la Defensa en ese tiempo, llegó a considerar que en Jalisco todos eran cristeros. Dice, con armas o sin armas, todos son cristeros.
Entonces era como una guerra que el gobierno le había dedicado a la población en general, a la población civil y a los que estaban levantados en armas con esa declaración. Correcto. Pero el hecho de que se peleara principalmente en el medio rural, pues hacía que por facilidad pues para desplazarse pues el caballo. Correcto. Y posteriormente, ¿cómo fue sobreviviendo? ¿Cómo fue evolucionando este movimiento? Bueno, pasó la guerra, más o menos tuvo primero como una etapa en que se fueron agregando más y más personas. En el primer año vino una respuesta del gobierno que era un poco como inesperada, que se llamó la reconcentración. En esa se les pedía a toda la gente que vivía en el medio rural que dejara sus ranchos, que dejaran sus casas, que se fueran a la ciudad. Estaban obligados porque si se quedaban los iban a matar. O sea, era algo inaudito, algo que quizá nunca había sucedido, pero era un desplazamiento forzoso que pidió el ejército, y muchos se movieron así. Fue también algo que sorprendió a lo mejor a los cristeros, no se esperaban tampoco una respuesta así. Incluso algunos jefes se retiraron de la zona y demás para protegerse. Y aquí donde estamos, estos portales se llenaron de gente, aquí de gente que venía de los Altos de Jalisco. Aquí tomaron y se quedaron familias enteras aquí como hospedándose bajo estos portales en donde estamos, en el Parián y en los alrededores de San Pedro. Llegó mucha gente de los Altos de Jalisco en ese tiempo de la reconcentración. Y en tu opinión, ¿por qué los hacían mudarse del campo? Porque justo vengo de recopilar esta historia. En todos los Altos de Jalisco los hicieron concentrarse en las ciudades y provocó esto hambrunas, provocó esto pobreza extrema. O sea, ¿por qué, en tu opinión, por qué hicieron esta Pues esa estrategia? Fue una estrategia muy cruel del gobierno, que lo que quería era terminar rápido la guerra. Prácticamente lo que quería era matarlos de hambre, despojarlos, desarraigarlos, si fuera posible. Y hay una frase que ha quedado como una cita porque muchos jefes cristeros se retiraron, pero Victoriano Ramírez, el 14, decía: ahora es cuando más se debe oír el balazo cristero, decía él, cuando pasó eso. Y muchos permanecieron, algunos jefes le dieron vida al movimiento y poco a poco se fue otra vez levantando, pero fue rápido. O sea, fue rápido entre la reconcentración y luego el auge nuevamente de la guerra. Correcto. Fue más o menos así transcurrieron estos años. Ya cuando llegó el general Gorostieta, el movimiento iba en franca expansión. Estaban integrándose cada vez más elementos a la guerra, y cada vez se extendía más. Ya la guerra llegaba a estados más lejanos, ¿no? Por el norte, no sé, hasta Sinaloa, y por el sur hasta Oaxaca, en lo que es el Valle de México, todo. Sí. Y entonces como que ya el gobierno pensó en que ya le urgía que se terminara. ¿Sí? Ya vino la intervención de Estados Unidos, se consiguieron por parte de ellos los mal llamados arreglos, que pues se hicieron un poco a espaldas de los jefes cristeros, que fue muy lamentable pues la forma como acabó. Y esto ocurrió en 1929. Lo primero fue pues la muerte del general Gorostieta, y luego ya inmediatamente después se firmaron los arreglos. Y justo previo a estos arreglos, obviamente los cristeros iban ganando. O sea, el gobierno temía la derrota del propio gobierno, porque decían: nos están aniquilando. El simple hecho de, pues propiamente como bien lo comentaba yo en la historia, hay 3 versiones, ¿verdad? La del bando bueno, la del bando malo y la verdad. Entonces, cuando escuchas las 2 versiones, puedes concluir en una verdad en la que dices: sí, por supuesto. O sea, esta estrategia malamente hecha, por parte incluso traición de algunos obispos que estaban, del lado cristero, hubo una traición en la que hicieron un trato en el que continuaron las matanzas, ¿verdad? Sí. Cuéntanos tú, que eres experto en ese tema, ¿cómo fue ese posterior en el que continuaron las traiciones?
después de los arreglos, lo que pasó pues con los cristeros fue que fueron perseguidos. O sea, los jefes cristeros fueron identificados y se les buscó y se les mató a muchos de ellos. Algunos quedaron quedaron levantados en armas, muchos no entregaron las armas y se esperaron, pero la mayoría entregaron las armas como les habían indicado pues los jefes supremos de la Guardia Nacional, entregaron las armas y el gobierno se dedicó a cazarlos, así literalmente a cazarlos. Y de este movimiento, ¿qué pasó en ese posterior? ¿Cómo se mantuvieron ustedes en auge? En 1929 terminó la guerra cristera, pero ya iniciando en los años 30 se intentó una segunda guerra cristera con un general que había participado muy joven en la primera cristera, en la cristera grande, en la principal, general Lauro Rocha. Intentó un segundo levantamiento que no tuvo mucho éxito. También fue un movimiento importante pues porque muchos pueblos se levantaron en armas nuevamente, pero también no tenían como el mismo apoyo, por ejemplo, incluso de la iglesia. Y entonces pues fue un fracaso, ¿no? Estamos hablando de 1935. Yo tuve amistad con la hija de un coronel cristero. Tuve mucha cercanía con esa señora. Ese coronel cristero era el coronel Gavino Flores. Él comandaba el regimiento que se llama Gómez Loza y abarcaba más o menos, para que se den cuenta, desde Tepatitlán hasta acá era la zona en donde regía ese regimiento, ¿no? Del sur de Tepa hasta Tlaquepaque, más o menos, y de Juanacatlán, Tonalá y bueno, y todos los pueblos que quedan ahí entre estas dos ciudades. Era una extensión grande. Era un coronel que tendría unos 22 o 23 años cuando se levantó en armas y tenía como unos 25 años cuando lo mataron, más o menos. A él lo mataron inmediatamente después. Lo menciono a él porque conozco bien el caso y porque los demás casos fueron muy parecidos. Él, cuando terminó la guerra, se dedicó como a la matanza de animales para proveer de carne pues así a la región. Tenía un rastro ahí en Capilla de Milpillas, ahí se fue, pertenece al municipio de Tepatitlán. Pero el gobierno lo quería matar. O sea, a muchos jefes los tenían identificados, sabían dónde estaban y los querían matar. Entonces cuando se presentó el gobierno ahí pues en Capilla de Milpillas, o cuando estaban sondeando cómo hacerle, les dijeron, si viene el ejército así como tal, van a prender el levantamiento. Aquí la gente no lo va a permitir. Se va a levantar esto si vienen por Gavino Flores así con violencia. Entonces, ¿qué hicieron? Pues igual fraguaron una traición. Mandaron a alguien que lo hizo compadre, así literal. Se estuvo días ahí en Capilla de Milpillas, le ofreció un salvoconducto y total que lo hizo amigo y lo mataron así. O sea, al final estando en un billar que había ahí en Capilla de Milpillas, lo quisieron como dormir. Él tenía un asistente que siempre lo acompañó, que también es un personaje legendario por las anécdotas que hay de él, que le llamaban el Duende, y a los dos los mataron ahí. Y eso fue un año después de los arreglos. Eso fue como en octubre de 1930. Sí. Entonces, inmediatamente después de los arreglos, eso fue lo que pasó, que estuvieron cazando a los principales jefes cristeros como para que no ocurriera el levantamiento. Sí. Recuerdo perfecto porque la hija de Gavino Flores, ella había nacido cuando empezó la guerra. Para entonces pues era una niña muy pequeña y dice que ella, como estaban en persecución, a su mamá la querían atrapar para mandarla a las Islas Marías. La mamá le entregó la niña a Lauro Rocha y Lauro Rocha la trajo aquí a Guadalajara y dice que la tenían en un convento de monjitas. Dice, pero pues yo lloraba mucho porque yo me quería ir con mi mamá. Dice, y ella se acuerda de todo eso y pues al final la regresaron con su mamá, pero que andaban literal por el cerro escondiéndose porque
también a la señora la querían matar, o por lo menos apresar. ¡Wow! Eso fue lo que siguió a la cristiada, la persecución así, pero así como más dirigida mujeres, niños, de todo. Sí. Era parejo. Sí. Cosa inhumana totalmente. Pues, Impresionante. Y justamente se suscitaron, es algo que digo, wow, en ese momento que no había una comunicación como la hay ahora mediante las redes de primera mano, que pasa algo en España y me llega la noticia ahorita, antes pues no era así, pero ¿qué estaba pasando ¿qué se estaba suscitando justo cuando estaba la época acá, Cristera? Tú como historiador de España, ¿qué estaba pasando en España en breves? Pues hay un paralelismo muy grande en algunos episodios históricos entre España y México, y de hecho el primer tercio del siglo XX en España es tremendamente turbulento, y la cuestión religiosa es una de las, por no decir la de mayor enfrentamiento, ¿no? Sociopolítico. Ya a principios del siglo, con algunas revueltas anarquistas como la Semana Trágica, hubo un ataque y un ensañamiento de la izquierda más radical contra la Iglesia, matando sacerdotes, quemando conventos, etc. Pero precisamente cuando triunfa la Segunda República Española en 1931, se sucede igual que en México un gobierno en el cual los principales componentes del mismo, presidentes de república, ministros, son masones, y realizan una campaña organizada contra la Iglesia, limitando los derechos fundamentales de los eclesiásticos. Se les prohibió impartir enseñanza religiosa, se les discriminó, y el mismo gobierno alentaba ataques violentos contra los templos porque pues, prácticamente no permitía a la policía actuar en esos casos, ¿no? Pero por desgracia no son los primeros ataques violentos que se realiza contra la Iglesia lo que ocurre en México, pues con estos gobiernos como el de Calles, o en España con la República de Azaña. Hay que remontarse a finales del siglo XVIII para ver el primer gran movimiento contemporáneo anticristiano, anticatólico, que fue fomentado en la Revolución Francesa. Es decir, el gran profeta mal profeta del anticristianismo fue un escritor francés masón, François-Marie Huguet, llamado Voltaire, que acuñó el eslogan "Aplastemos al infame". Era un eslogan en clave que quería decir acabemos con la Iglesia y todos los problemas sociales serán resueltos. Es una mentalidad bastante reduccionista y absurda, que es la misma que tienen hoy los yihadistas que han asesinado cristianos en Irak y en Siria. Matamos los religiosos y los cristianos civiles y la gente será feliz, ¿no? Qué cosa tan absurda, ¿no? Qué cosa tan dura, porque justamente yo cuando tenía desconocimiento de todo esto, uno desde el otro lado, pues a veces ni siquiera investiga, no tiene ni la menor idea de las raíces, de su origen, de todo esto me llevó a decir, para yo defender mi fe tengo que conocer mi historia, tengo que saber qué pasó, y cada vez me sorprendo más porque digo, wow, yo claramente viví engañada con una simple palabra. Cuando leo la Biblia, leo el Nuevo Testamento y digo, es que Jesús nos vino a decir ámense, ámense y ámense. O sea, esa palabra tan clara que dice la verdad os hará libres. Entonces, nos vamos haciendo presos, nos vamos encadenando, haciendo cosas malas, claramente, y una de ellas es justamente ese ataque por quitarnos esa libertad que como seres humanos tendríamos si todos nos amáramos como debería de ser. Entonces, en mi desconocimiento, yo decía, los liberales, claro, los liberales deben de ser ese bando bueno porque nos quieren liberar, cuando es todo lo contrario, ¿no? Los liberales son los que... A ver, ustedes como expertos, ¿qué son los liberales? Primero tú. Bueno, los liberales es, en principio, yo creo como una bandera, ¿no? Es como una bandera también de la revolución, porque pues es igual, ¿no? Tratar de trastocar lo que es orden, lo que es jerárquico. Así. Una manera del ocultismo, ¿no? De meterse con una palabra bonita para engañar y atraer, o a ver, en tu opinión. El liberalismo es la primera de las ideologías contemporáneas
está basado en varios pilares fundamentales, proclama los derechos humanos, habla de división de poderes, pero junto con estos principios que nos suenan tan bonitos, hay un valor, mejor dicho, de los liberales que, a mi juicio, condena al liberalismo como algo que no se puede realizar en la práctica bien y que da lugar al error y al conflicto social, que es el relativismo. Es decir, como grandes valores los liberales predican igualdad, libertad, pero también el relativismo. ¿Qué vienen a decir? El liberalismo es una ideología que defiende que cualquier idea, si se articula por un procedimiento establecido, conforme a las normas, porque es una ideología muy legalista, es perfectamente válida. Es decir, no valora para nada la verdad. La primera crítica que se puede hacer al relativismo es que si todo es relativo, si no hay un Dios, si no hay una verdad, pues el mismo relativismo también es relativo y a partir de ahí no se puede construir nada. Por eso yo, aunque aplaudo las iniciativas que ha habido, por ejemplo, como Agustín Laje, de criticar este totalitarismo que hay hoy del culto a determinadas ideas multiculturales, con el mero liberalismo no se puede reaccionar contra esto, porque el liberalismo no nos da la solución. Correcto, al final de todo esto el liberalismo no tiene fundamentos. Y el Exacto, entonces al final el decir estoy tratando de defender tus derechos cuando en realidad voy y los aplasto, entonces es una incongruencia la que se vive en esto, ¿no? Sí, es que otro problema grande, el liberalismo proclama mucho derechos humanos, pero el problema es que los derechos humanos, como se han articulado, es una falsa teología, a mi juicio, porque no es posible que el ser humano pueda desarrollar al máximo todos sus derechos, porque hay limitaciones en la naturaleza. Por otro lado, se establece que todos somos absolutamente un ser humano abstracto que no existe para poder aplicar esa teoría de los derechos humanos. Entonces, en la práctica, ¿qué ocurre? Que según la agenda política, unos derechos humanos van a ser favorecidos a costa de otros. Es decir, bien, pues que exista, por ejemplo, todo tipo de posibilidades de unión, esto va en perjuicio de la gente que quiere defender una visión, por ejemplo, tradicional de matrimonio. Es decir, si quieres favorecer un derecho al máximo, vas a perjudicar el derecho de otros. Eso es inevitable, porque los derechos absolutos no existen y la naturaleza no lo permite. Un ejemplo que un mexicano me va a entender: en Baja California Sur hay una escasez de agua tremenda y todavía los poderes públicos no han intentado solucionar este problema. ¿Puede proclamar a alguien el derecho a tener toda el agua que quiera? Sí, es inviable, porque la naturaleza no lo permite, claramente. Claramente. ¿Y qué biografía nos podrías recomendar al que se haya quedado como picado de decir, oh, yo quiero conocer más sobre eso, yo quiero informarme un poco más, biografía? Sí. Para la crítica al liberalismo hay maestros de sabiduría ya en el siglo XIX. Dentro del mismo campo liberal, los que se consideren liberales, yo les recomendaría que lean a Edmund Burke. Burke fue un filósofo británico de finales del siglo XVIII que él parte del liberalismo, empieza su andadura política en el liberalismo, pero se da cuenta de las contradicciones del liberalismo y lo expone muy bien. Es decir, no es un acérrimo enemigo del liberalismo, pero se da cuenta de sus limitaciones y de sus contradicciones. Y desde un punto de vista católico, yo aconsejaría, para empezar esa crítica al liberalismo, que lean a Joseph de Maistre, un gran autor francés. Se ha publicado hace poco una recopilación de sus textos que se llama El mayor enemigo de Europa, el libro, porque estos autores están siendo revitalizados ahora, como estas proclamas de la Revolución Francesa de progreso indefinido hoy día están contradichas por los hechos. Cada vez más hay gente que se plantea rescatar estos autores que fueron los primeros que denunciaron los errores de la Revolución y del liberalismo. Y en España hay un gran autor que fue José Donoso Cortés, que escribió una obra del cristianismo, del liberalismo y del socialismo, donde compara cristianismo, socialismo y liberalismo, y llega a una conclusión muy interesante. Dice, el socialismo es un hijo no deseado del liberalismo porque es una ideología que nace para contradecir el liberalismo, pero que se basa en el mismo materialismo que el liberalismo, porque tanto liberalismo como socialismo son materialistas, no tienen creencia en lo trascendental. Pero dice,
El cristianismo es la teología basada en un Dios que se hace hombre para sacrificarse por los hombres y las mujeres de este mundo. En cambio, el socialismo es lo contrario. El socialismo mata a Dios pretendiendo liberar al hombre y lo que hace es esclavizarlo. ¡Wow! ¡Qué buena definición! Impresionante. Me encantó porque justamente le diste al clavo. Alguien que se informa mucho del otro lado, como Edmund Burke, dice, guau, aquí están los errores. Yo la verdad es que no es que me informé demasiado porque no soy historiadora, yo soy del otro lado de las artes, pero en mi vivir en esta sociedad concluía yo, claro, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, como bien lo dicen. Y el momento histórico en el que estamos sucediendo actualmente nos lleva a tratar de preceder y decir, a ver, es que como que esto que dicen del liberalismo que es muy bueno, como que no me cuadra con lo que está pasando ahora porque no creo que sea muy bueno para lo que está pasando mundialmente. Vemos también lo que es el socialismo, que dices, pues como que muy sociales tampoco son. Entonces le empiezas a buscar y cuando encuentras la verdad dices, ¡guau! Aquí está, Ahí está, y yo añadiría una cosa. El liberalismo tiene un valor esencial, su pilar fundamental lo dice la palabra, la libertad. Vamos a exaltar la libertad, pero ¿qué pasa? Que si exaltas la libertad al máximo y permites a la gente el máximo de libertad, los que tengan más poder, más dinero, más posición, utilizarán esa libertad para aplastar a los que menos tengan. El socialismo dice, no, libertad no, lo más importante es la igualdad. Vamos a conseguir que todos sean iguales. Pero si tú exaltas al máximo la igualdad, lo que vas a hacer es acabar cortando cabezas de los que destaquen para conseguir una mediocridad social, que es lo que pasó en la Revolución Francesa y lo que ha pasado en Cuba y lo que ha pasado en Venezuela y en tantos lugares. Lo bueno del cristianismo es que se basa en la verdad y en la justicia. Si la verdad y la justicia están por encima de todo, va a haber la adecuada igualdad y la adecuada libertad y todo se equilibrará, todo llega a su equilibrio. Impresionante. Felipe, Luis, ustedes como historiadores se ganan mi admiración porque para mí ustedes son cristeros de esta época, están dándole armas actualmente a las personas porque el conocimiento es poder y una manera en la que nos manipulan es justamente a través de nuestra ignorancia, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es que sigues actuando actualmente? ¿Estás dando clases y además de esto el movimiento sigue en pie? Cuéntanos actualmente qué hacen. Bien, el movimiento sigue en pie. Estamos haciendo en el transcurso del año homenaje a los héroes cristeros, a las hazañas cristeras, y más o menos procuramos que sea en cada región donde realizan esos actos. Son la celebración de la Santa Misa, algún acto cívico cuando se trata de héroes cristeros o de algún evento cristero, o a veces no hacemos acto cívico cuando se trata de recordar algún mártir, por ejemplo, pero sí hacemos cabalgatas con banderas cristeras y demás. Y pues en las clases pues soy maestro de matemáticas, pero bueno, ahí aprovecho también para evangelizar por medio de las matemáticas. ¡Qué joya! Sí, pues está el hecho de tener en contacto pues con los jóvenes te pone en una posición buena para... Hablando de la bandera, nos traes por ahí una bandera, ¿verdad? A ver si nos la puedes explicar. Sí, tengo una bandera que es muy especial porque esta es la que llamamos nosotros la bandera de los generales. Es la bandera del general Jesús Degollado Guízar. Cuando ocurrió pues los arreglos y terminó la guerra cristera, o cuando fue, mejor dicho, el asesinato del general Gorostieta, el que ocupó el cargo de jefe supremo de la Guardia Nacional Cristera fue el general Jesús Degollado Guízar. Sí. Es el mismo que 25 años después del inicio de la guerra, en 1951, convocó nuevamente a los jefes cristeros 25 años después para formar la organización de la Guardia Nacional Cristera nuevamente, pero ahora como una organización cívica, como una organización cívica, ya no como una organización bélica, pero querían tener vinculados a todos los que habían participado en la guerra cristera. Y fue principalmente una organización de veteranos cristeros
que se reunían cada año para ir al Cerro del Cubilete a dar gracias a Dios y demás. Y permanecieron vinculados nuevamente como Guardia Nacional Cristera. ¡Wow! De hecho, me enteré porque hubo un movimiento en redes sociales en el que hicieron un movimiento para tratar de ayudar a Guadalajara. Justo habían hecho un monumento que ya lo vi, es horroroso. A ver, cuéntanos qué pasó ahí. Pues sí, hace algunos años el que era presidente municipal en Guadalajara, ahora es gobernador, Enrique Alfaro, mandó construir ahí un adefesio que llamó el sincretismo, que lo consideramos pues como una burla realmente en contra de nuestra fe y de un ícono sagrado para todos los mexicanos, que es la Virgen de Guadalupe. Y entonces comenzamos pues a manifestarnos en contra y a exigir pues que fuera retirada esa cosa ofensiva para nosotros. Y bueno, fueron una serie de manifestaciones ahí en el lugar, que culminaron pues con una gran manifestación. Los cristeros hacia 1929 tenían como meta entrar a la ciudad de Guadalajara. No se logró por una situación circunstancial, no pudieron entrar. Por cuestiones militares, pues no pudieron tomar Guadalajara, y nosotros en ese momento, con ideas pues de algunos como Miguel Salinas que participó, dijeron vamos a tomar espiritualmente la ciudad de Guadalajara. Esta guerra que estamos viviendo en forma muy intensa en los últimos años es una guerra espiritual, principalmente una guerra espiritual. La cristiada, la guerra civil española, las cruzadas, aunque fueron guerras muy violentas, son principalmente guerras espirituales, que comenzaron a lo mejor primero en forma pacífica o política, pero que se da la explosión. Estamos ahorita en medio de esa guerra espiritual, y entonces este acto fue como una forma, pues, aunque esa cosa esté ahí, de recuperar ese espacio y como para decir, este espacio, aunque esté esta cosa aquí, que no es nada, porque San Pablo dice que los ídolos no son nada, este espacio, y que quede claro para todos, pertenece a Dios, pertenece a la Virgen María. Y entonces hicimos esa toma espiritual de la ciudad de Guadalajara, y nos fuimos justo ahí. Ahí pues tuvimos la participación de mucha gente que vino. El gobierno municipal intentó pues tumbar la manifestación, lo metieron otra manifestación ese día y cosas así de ese tipo, pero pues gracias a Dios todo ocurrió bien. El centro de Guadalajara se colapsó de la cantidad de gente que había en la avenida Federalismo. Sí. Y pues fue un acto importante pues y sobresaliente. Al parecer el gobernador, el que es actualmente gobernador, no la quitó. Me da la impresión como que tiene sus compromisos con una parte oscura masónica y demás, que no quiso escuchar al pueblo. Le dio la espalda al pueblo, como lo ha hecho en otras ocasiones, y no retiró esa cosa, pero está ahí pues como pues como algo despreciable por todos los que somos católicos y por todos los mexicanos. Y justo, como bien platicábamos antes de grabar, que yo les terminaba diciendo, sí, yo creo que estamos en una época cristera, pero no nos hemos dado cuenta. Tú habías hecho un comentario bien cierto al respecto. A ver, repítelo, a ver si se puede. Sí, es que me vino a la cabeza pues la transcripción de unas palabras que se atribuyen a la Virgen de Quiroga, que fue una serie de apariciones que hubo precisamente en un pueblecito vasco en la época de la República Española. Llegaron a congregar hasta 50.000 personas y el gobierno de la República anticlerical mandó despejar aquello porque le llegó a dar miedo. Entonces la Virgen comentaba que era el siglo XX una época de triunfo del comunismo, que en España sería derrotado. Prácticamente eran pocos años antes de la Guerra Civil y acertó plenamente en esa predicción. Pero también se hablaba de un segundo comunismo que triunfaría después del relajo de la gente de bien, que
poco a poco la gente de bien se va relajando y los malos van tomando el control de las instituciones, la política, la cultura. Es un poco lo que dice Edmund Burke: si los buenos no actúan, los malos cada vez toman más el control de las cosas, ¿no? Entonces, a mi juicio, hay una diferencia entre el primer comunismo, que tiene ya sus bases en época de la Revolución Francesa y luego ya sobre todo con los escritos del socialismo utópico de Marx, de Engels. El primer comunismo es un comunismo violentamente anticristiano. Está proclamando la dictadura del proletariado, que significa una guerra civil para establecer un estado totalitario, aplastemos al infame, es decir, acabemos con la Iglesia. Decía Lenin que... Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Lenin, por ejemplo, al Islam le dice que es una religión retrógrada que hay que exterminar, está diciendo que hay que matar a todos los musulmanes. Es decir, era un comunismo antirreligioso muy, muy visceral. Y se veía claramente la intención por dónde iba y la gente se armó contra ese comunismo. Hubo una reacción en la Vendée, en Francia, contra esa persecución religiosa, como luego habría en México, como luego habría en España. En cambio, este segundo comunismo es un comunismo disfrazado de libertad, de tolerancia, de multiculturalismo, de lucha contra la intolerancia. Y ese es el gran peligro, ¿no? Que la gente no lo ve, la gente se deja engañar por ese tipo de lenguaje y no se dan cuenta de que nos están recortando nuestros derechos y libertades, justificándolo con las palabras bonitas de tolerancia, de libertad, de bienestar, de sociedad libre. Y nos están esclavizando cada vez más. Y hay que luchar primero con la palabra, con la escritura, con los argumentos, contra este comunismo sobre todo, porque es un comunismo mucho más inteligente de lo que fue el primero. Correcto. Y sobre todo no tener miedo. No tener miedo, porque al final somos, como bien lo dices, muchos más los buenos, pero en exceso. Somos tantos los buenos que el malo le da miedo y se las busca y hace estrategias para justamente en esta guerra espiritual, quiere mediante el miedo manipular masas, esclavizar masas. Entonces, el conocimiento es poder. Así que, por favor, enséñanos esa bandera. Ah, sí. Esta bandera... Que queremos saber el significado, queremos saber qué significa la bandera, porque de verdad que me gustaría portar una bandera cristera, que me da tanto orgullo saber que en México tenemos tantos santos, tantos mártires, tantos seres humanos que lucharon por la verdadera libertad de la humanidad. Esta es una bandera histórica y como decía, perteneció al general degollado Guízar en la época cristera. Esta es la bandera de la Guardia Nacional. Fue un mártir, además, degollado. Sí, fue Wow. Es la bandera de los generales. ¡Wow! ¡Qué joya! ¿Se ve? Y cuéntanos el significado. Pues es la bandera, son los colores de la bandera nacional, tal como los había elegido don Agustín de Iturbide, que representan el verde, la esperanza, el blanco, la religión católica, y el rojo, la sangre de los héroes. Es básicamente los colores de las tres garantías. Y aquí en el centro, en lugar de tener el águila que defiende la serpiente como en la bandera nacional, esta no es la bandera nacional, por supuesto. Esta es la bandera de la Guardia Nacional. No es una bandera nacional, ni tampoco es una bandera que pretendiera suplantar a la bandera nacional. Esta es la bandera que portaría el ejército cristero. Aquí está como un escudo, y en el centro del escudo la cruz de nuestro Señor Jesucristo como centro de la bandera y de nuestras vidas, y como centro de la nación, como quisiéramos que fuera. ¡Qué joya! Muchas gracias por compartirnos. Ay, tocar es maravilloso, un honor de verdad. Muchas gracias. Sí. Impresionante, estoy... mientras más voy teniendo algo de conocimiento de historia, más me apasiona saber y compartirles.
justamente esta pasión de saber lo que han hecho tantos santos, que tenemos el privilegio de contar con ellos en México, y que una manera de volver a recuperar nuestra libertad es conocer esta historia. Y como bien lo mencionaste, los buenos tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción. Vamos a concluir este video. ¿Qué palabras dejarías para tratar de fomentar a la verdadera libertad? Pues más la libertad como la define nuestro Señor, ¿no? Serán mis discípulos si siguen mis mandatos, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que hay como una vinculación entre el acceso a la verdad y la libertad. O sea, no se puede ser realmente libre en el error o en la mentira. No se puede ser libre siendo malo. Muy bien, muy bien. Totalmente cierto, porque yo le hubiera dicho a Abur que muy bien lo que dice, pero si los buenos dejan actuar el mal, ya no son tan buenos. Claro. Es correcto, también la omisión te hace parte del ¿cómo se podría? La omisión te hace responsable, exacto. Muchísimas gracias por su tiempo, por darnos un poco de su conocimiento, que yo sé que podría irse a muchas horas de plática, y espero que esto les deje esa semilla de esperanza para conocer y poder actuar en ello. Muchísimas gracias, y compartan para que esto llegue a más, porque como lo dije hace un rato, el conocimiento es poder. Gracias por suscribirse y por compartir.